Hoy en Aikuá, la emprendedora Janina Malfitano de Reinventate nos enseña la técnica del puntillismo haciendo una caja decorada ideal para regalar. Janina recientemente se recibió de abogada, pero desde que era niña, los trabajos artísticos y manuales son su pasión. Todo lo hace con mucho amor y dedicación. Dice que con su emprendimiento busca ser ejemplo para que otros jóvenes se animen a utilizar sus talentos sin miedo. Hola a todos, bienvenidos a Aikuá. En este día les voy a enseñar a hacer una cajita decorada con puntillismo. Lo que vamos a usar serían los punteros, las pinturas y otros materiales. Lo primero que tenemos que hacer es lijar la caja en el caso de que tenga alguna impureza o le falte, y procederíamos a lijar si es que encontramos alguna aspereza en la caja. Seguidamente, si es que no tiene aspereza, limpiamos bien y procederíamos a pintar la caja en blanco. Yo opto por pintar primero en blanco como un primer para después poder pasarle los colores. Recomiendo pintar primero en blanco porque al ser de MDF la caja absorbe mucha pintura. Y después le podríamos pasar los colores a elección. En el caso de que sea color negro la caja, no hace falta pasarle la pintura en blanco. Esta ya sería toda pintada y puesta los colores que vamos a usar, que son el lila clarito y un marroncito, para poder proceder a hacer el puntillismo, que sería en la tapa. Lo primero que tenemos que hacer es marcar el centro de la caja, de la tapa. En este caso mediría 6,35 el medio. Ahí. Una vez que medimos el centro, vamos a hacer con el compás, vamos a hacer un círculo y otro más grande. Ahora vamos a proceder a empezar con el puntillismo. Usaríamos este tamaño para el centro. Podemos cargar en la tapa un poco de pintura y marcamos en el centro. Es muy importante tener todo en su lugar para que a la hora de pintar, porque al pintar estas pinturas se quieren secar muy rápido. Ahora usaríamos un puntero más pequeño y haríamos una cruz. Ahí, no tan cerca ni no tan lejos del punto que está en el centro. Una cruz. Y después rellenamos con 3 puntos en los espacios que sobran. Quedaría así. Después usamos la otra pintura acrílica y usamos otro puntero que es de otro tamaño, un poco más grande al puntero anterior que usamos. Y haremos los puntos en medio de cada espacio, entre cada punto. Ahora usamos el otro color y un puntero más grande. Y hacemos lo mismo, en el medio de cada punto. Y hacemos lo mismo, en medio de cada espacio de punto que hay. Ahora usamos uno más grande, que serían estas. Estos son punteros en acrílico, que vienen en tamaños más grandes, porque los que son así serían más para detalles pequeños y también para hacer las gotas. Y hacemos lo mismo, en medio de cada
punto. Y va quedando así. Ahora el siguiente paso que vamos a hacer es usando este color y vamos a hacer un punto sí y otro no. Y vamos marcando dónde queremos que esté el punto más grande. Y se va quedando uno sí, uno no, uno sí, uno no. Cargamos un poco de pintura y usamos un puntero más grande, que sería este. Después usamos el puntero más chico con el mismo color y hacemos una coronita que sería del centro, del medio del punto hasta abajo. Y si se dan cuenta, se va achicando los puntos. Y empezamos en el centro nuevamente. Y así hacemos con los demás. Siempre en el centro. Le hacemos una segunda coronita en color blanco. Es muy importante usar el blanco para las coronitas porque resalta, hace que tenga un toque de brillo el trabajo. Ahora hacemos otro parecido a ese con un puntero más grande y este colorcito fucsia. En medio de cada espacio pondríamos. Cargamos bien y colocamos ahí. Se dieron cuenta que al cargar tiene un pequeño puntito así que se estira y es muy importante que tenga ese para que al colocar se quede tipo una pelotita en medio del punto. Otro dato muy importante es que a la hora de poner el punto en la base, apretemos bien, bajemos completamente todo para que así tengan todos el mismo tamaño. Uno de los tips que les voy a dar es que a la hora de trabajar con puntos, es muy importante que no alcemos cosas pesadas porque después te tiembla la mano. Tienes que estar completamente relajado. Y ahora hacemos lo mismo, la coronita en el centro y va bajando. Y le terminamos con blanco y vamos a hacerle un pequeño punto de arrastre con este rosa. Si se dieron cuenta, quedó un pequeño espacio en este lugar y para rellenar vamos a hacer desde acá y estirar. Es muy importante que carguemos bien, así se puede estirar mejor. Y ahora vamos a hacer otro punto de arrastre con el lila que ya tenemos acá, pero solamente de un lado. Y estiro. Y va quedando así. Solamente un lado del pétalo de la flor. Y así es como queda el punto de arrastre en los pétalos. Y por último, vamos a hacerle tipo una florcita, media florcita en los costados para darle un poquito de realce. Y eso hacemos con el punto de arrastre también. Después hacemos con este rosadito al lado del punto de arrastre que está en el medio. Uno al lado del otro. Así. Con este rosa más oscuro usamos un tamaño más chico de puntero y vamos estirando. Y para darle un toque final usamos otra vez el verde, agua, y usamos este puntero y hacemos un pequeño puntito acá y va quedando así. Una vez que se seque,
podemos borrar las líneas del lápiz que hicimos anteriormente y después pasaríamos a lo que es barnizar. Sería un barniz especial para las manualidades que es transparente. Vienen los que son brillantes y los que son mate, también vienen en aerosol, pero yo les recomiendo los que son en aerosol para los cuadros, porque las cajas necesitan un poco más de protección. Una vez que barnicemos todo, va a quedar así la cajita, bien brillante y protegida para cualquier roce que tenga, no va a sufrir ningún tipo de daños. Normalmente estas cajitas se usan para regalar, pones una tacita o le llenas de dulces y es espectacular para regalar. Mi emprendimiento surgió en la pandemia y se llama Reinventate. Le puse ese nombre, como sabemos, en la pandemia tuvimos que reinventarnos y por eso me inspiró y también ese nombre me motiva a poder seguir. Y empezó hace como un año, este año vamos a cumplir 2 años. Al principio empecé pintando tapabocas, después aprendí la técnica del puntillismo y ahora también trabajo con resina. Y en Reinventate puedes encontrar de todo: cuadros, platos giratorios, tazas, cajas, planteritas con plantas. Todo lo que veas que se pueda pintar, yo puedo pintarles. Al principio mi familia me dio el empujoncito y también los ánimos, porque hay veces que tenemos días que no queremos hacer nada o días en los que te agarra el bajón, como se dice, y la familia es la que te apoya, te da el aliento, y cada vez que me sentía mal pensaba en ellos, en esa confianza que me dieron y así seguir adelante siempre. Y pueden encontrarme en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en TikTok. Y también tengo mi número de WhatsApp, que está en el link de mi Instagram. Y tenemos nuestra tienda física, que está en Lambaré. Y pueden pasar a buscar o también le podemos mandar por delivery. La dirección sería Sebastián Gaboto, casi Uberaputá, barrio Santa Lucía, Lambaré. Y acá tenemos la cajita terminada. Y espero que estén practicando en sus casas. Como dice una frase, la práctica hace al maestro. Y nos vemos en otra edición de AICOA.